veces sonreía sin saber qué contestar. Me ha mandado el Padre Eterno que le mingues el favor, si quiere Virgen bendita ser madre del Salvador. Si eso quiere el Padre Eterno, que se haga su voluntad, la flor se convierte en fruto y comienza a madurar. Buenas tardes, estimados escuchas. Esta es la audición del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y soy, mejor dicho, el encargado de la conducción de este programa. Realmente la situación en nuestro país y en la sociedad occidental en general, me atrevería hasta a decir en el mundo, es trágica. Desde el punto de vista moral, justamente que nuestro movimiento se trata de eso, ¿no? Justamente intentar regenerar moralmente a nuestro país. Desde el punto de vista moral, decía, la situación en el mundo es trágica, es terrible. Hay determinadas cuestiones que jamás en la vida, hasta hace poco, se podría haber imaginado que se pusieran encima de la mesa, y no solamente eso, sino que se hubieran aceptado en la sociedad y en la cultura. Nuestra cultura, que es deudora de la Iglesia Católica, que la construyó históricamente la Iglesia Católica, a lo largo de 2000 años, hoy en día está en jaque. Y justamente por una razón, entre tantas, pero una de las más importantes es que justamente esa propia Iglesia Católica está en jaque, está en crisis. Una de estas cosas que hasta hace poco tiempo, no estamos hablando de décadas ni de años, yo diría, me atrevería a decir hasta hace meses, que alguien jamás podría haber puesto sobre la mesa y considerado con cierta cuota de seriedad. Cuando digo alguien, digo el común de las personas, ¿no? Es el tema del llamado poliamor, que no es sino una poligamia remozada. Ustedes recién me escucharon, nuestra sociedad es deudora de la Iglesia Católica. Nuestra sociedad siempre consideró a la monogamia durante 2000 años y antes aún, en el paganismo griego, romano, diría yo, el 99% de las culturas con cierto grado de civilización y desarrollo, a la monogamia y al matrimonio entre un hombre y una mujer, ni que hablar, el homosexualismo es un fenómeno reciente, es una locura reciente, como la base social. Y como la única manera, porque así se desprende del sentido común y de la naturaleza, de que se creara la familia. Bueno, resulta que en este grado de decadencia que estamos sufriendo y que nosotros desde el Movimiento Verdad nos atrevemos a denunciar en soledad, pero que nos atrevemos a denunciar, por lo menos, ¿saben qué? Para decir que alguien lo dijo, para pensar que por lo menos nosotros lo dijimos y lo denunciamos y gritamos desde los tejados de que lo que está pasando es una locura que no va a llevar sino a la consumación de nuestra sociedad. Y ya lo está haciendo. Bueno, el poliamor, decía que es una poligamia remozada, absolutamente ataca a la institución matrimonial y a la monogamia. La institución matrimonial, ustedes ya saben, ya ha sido atacada de diversos puntos a lo largo de la historia reciente, pero el último franco de ataque fue el matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual. Ahora bien, surge un nuevo motivo de ataque, que es esto del poliamor o la poligamia. En la Constitución chilena, a la cual hacíamos referencia en la audición pasada al final,
ese proyecto de constitución chilena tan subversivo, tan revolucionario, hay justamente un artículo que habla de la familia y dice que el Estado reconoce a los diversos tipos de familia que pueden existir. Es decir, en el propio texto constitucional hay un reconocimiento no solamente de el matrimonio homosexual, por llamarlo mal así, sino también de otro tipo de familias, como pueden ser, y a eso justamente apunta esa constitución, ese proyecto de constitución chileno, a la familia poligámica o del poliamor. Fíjense entonces, queridos y estimados y generosos y atentos escuchas, hasta qué punto hemos llegado. Algo que realmente, como dije yo hace un ratito, quizás hasta hace un tiempito nadie había escuchado hablar y nadie se imaginaba que era la poligamia, ahora está presente en el debate y van a ver de qué forma con esta noticia que les voy a traer a colación. Les acabo de decir que en la propia Constitución chilena este instituto se reconoce. Bueno, un gran amigo argentino me pasó hace unos días esta noticia del diario La Nación argentino y fíjense hasta qué punto, decía yo, esto del poliamor o la poligamia es realidad, es una realidad que ya no solamente está en el plano social o cultural, porque bueno, de un tiempo a esta parte los medios de comunicación, las series de televisión, entre otros, vienen introduciendo este tema del poliamor, un poco para que entre en el debate, sino que ahora pasa de ese plano cultural social al plano legal. Y esa es la noticia que me pasó mi amigo que yo les voy a compartir con ustedes. Pero no quiero dejar pasar esto que acabo de decir, a modo de paréntesis. Miren, en los medios de comunicación esto del poliamor, ustedes pueden buscarlo perfectamente en internet, ya ha sido promocionado. Y esa promoción ha sido una promoción simpática para con esta locura. Es decir, no han hablado del poliamor denunciándolo. El diario El Observador, por ejemplo, tan caro a la subversión, por más que pertenece al Opus Dei, no ha hablado del poliamor en términos negativos, sino lo contrario, lo ha presentado desde el punto de vista simpático o positivo. Y esto era lo que quería decirles en esta suerte de paréntesis. Esa es la estrategia, la misma estrategia que se utilizó cuando se quiso promulgar y sancionar el matrimonio igualitario. Es la misma estrategia que usaron el lobby homosexual para promover el matrimonio homosexual. Esa simpatía, esa cuestión de introducir el tema del punto de vista simpático, del punto de vista que genera una sensibilidad. Es la misma estrategia que siguió el lobby homosexual, partiendo del manual famoso After the Ball del lobby homosexual estadounidense, que justamente quería presentar el movimiento homosexual como simpático, como amable, gay significa alegre, para que en la sociedad pudiera calar el matrimonio homosexual. Es la misma estrategia que se está siguiendo ahora con el poliamor, presentarlo de forma simpática. Florencia Peña practica el poliamor, Brad Pitt practica el poliamor. Qué lindo, qué bonito, qué simpático. Y lamentablemente, y acá reengancho, esta estrategia está dando resultados. Y en la Argentina, este es el titular de Nación, una jueza reconoció el poliamor registral filatorio y ordenó inscribir a un bebé con 2 padres y una madre. Una jueza reconoció el poliamor registral filatorio en Argentina y ordenó inscribir a un bebé con 2 padres y una madre. Esta noticia llama la atención, pero, queridos escuchas, si esto sigue así, si nuestra voz no es escuchada, si no hay nadie más que nos secunde, esto en poco tiempo no va a llamar la atención. Porque aparte, como expliqué en la primera audición, es una consecuencia lógica de la filosofía liberal que nos corrompe y nos corroe en el mundo occidental. Porque ¿qué problema hay
decía yo en la primera audición, filosóficamente hablando. Si no hay trascendentales, si no hay cosas trascendentes, si todo es inmanente, si no hay un orden natural que respetar, ¿qué problema hay si dos hombres eligen casarse porque están de acuerdo, dos mujeres eligen casarse porque están de acuerdo, sin respetar el orden natural, porque dirían los liberales no existe? ¿Qué problema hay? En vez de ser dos hombres, sean dos hombres y una mujer también, 3. O dos hombres y dos mujeres, 4. ¿Qué problema hay si están de acuerdo? ¿Comprenden lo corrosiva, lo deleteria, lo satánica propiamente hablando que es la ideología y la filosofía liberal? El propio Milei ha defendido este tipo de cosas, en concreto el incesto. Lamentable personaje que han impuesto a la Argentina como disidencia controlada para disputar la presidencia, Milei. Entonces, vamos a continuar desarrollando esta lamentable noticia que procede de nuestro país hermano, la Argentina. Una jueza, Miriam Cataldi, ordenó y aceptó que un menor de edad, que había sido concebido mediante fertilización asistida, sea inscripto con 2 padres y una madre. Y escuchen esto, escuchen la insensatez que dice esta señora jueza que pasó por una facultad. Miren la cabecita que tiene esta señora. Dice, hay que reconocer, dice en la sentencia, el derecho a la no discriminación con motivo o razón de la triple filiación o poliamor registral filiatorio. Esta señora que pasó por la Facultad de Derecho inventó un nuevo tipo de no discriminación, y aquí viene el tema del igualitarismo destructor que también se genera con el orden liberal, con la democracia, y dice, no se puede discriminar a una persona, en este caso a un bebito, por tener una triple filiación. Hay un nuevo concepto, una nueva discriminación. Escuchas, estimados escuchas, usted no puede discriminar de ahora en más, dice Miriam Cataldi, la jueza argentina, si un bebito, si un niño tiene 3 padres o 3 madres. Si no, usted está incurriendo en discriminación. ¿Se dan cuenta hasta qué punto llega la locura del igualitarismo y del liberalismo? Esto surge de la sentencia, esto es literal, esto que estoy leyendo es en serio, no estoy haciendo una suerte de parodia o de chiste. Más adelante en la noticia dicen los abogados, en este caso representantes de la familia poliamorosa, el fallo es muy novedoso porque reconoce la construcción de una familia poliamorosa, que es un proyecto común desde el momento cero para estos 3 individuos. Que una persona tenga 3 vínculos filiales, escribe el diario La Nación, y me quiero detener en esto, no tiene un anclaje legal en el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015 en la República Argentina. Es decir, este nuevo Código Civil y Comercial argentino, del año 2015, absolutamente reciente, no consideró el hecho de que una persona tuviera 3 vínculos filiales, porque por supuesto no entraba en la cabeza de nadie. La locura se ve que no llegaba tanto en ese momento, y estamos hablando hace 7 años. Y eso que fue un código promocionado por la progresista Cristina Fernández, y que contó entre sus redactores a elementos tan subversivos como Lorenzetti, profesor de la Facultad de Argentina. Pero claro, a esto voy. Fíjense cómo opera la revolución, cómo opera la subversión cultural, cómo opera, si se quiere, el marxismo cultural. En 7 años avanzó y avanzó la revolución. Y algo que ni siquiera se le ocurrió a Cristina Kirchner en el 2015, ahora aparece como posible, probable y legal. Los 3 vínculos filiales. Los 3 vínculos filiales. Superaron en subversión a la propia Cristina Fernández. La jueza de Marras
Cataldi, declaró inconstitucional el artículo 558 de este mismo código, porque este artículo 558, de forma fascista, diríamos, por supuesto que lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? El fascista Código Civil y Comercial argentino, de Cristina Fernández de Kirchner, reaccionario, decía, porque claro, siguió el orden de la naturaleza, el sentido común, que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Ahora bien, resulta que hoy una persona puede tener 3. Yo no sé si ustedes llegan a captar este proceso que no se puede detener revolucionario. Salvo que alguien dé la voz de alarma, que alguien diga, esto que está pasando es una locura, como estamos haciendo nosotros del movimiento Verdad. El fallo cuestiona el binarismo filial. Binarismo filial. Y otra de esas palabrejas que se inventan los progresistas. Y después, por supuesto, en el mismo fallo, esta señora jueza subversiva, evidentemente, dice que la familia es un fenómeno histórico, una construcción cultural, que no tiene nada de natural, que evoluciona. Las mismas insensateces, locuras desde el punto de vista antropológico que sostienen los subversivos para destruir la civilización y la cultura católica. Como desagravio a esto, a esta insensatez, vamos a pasar un tema que justamente tributa y honra el amor romántico entre dos, como fue toda la vida, y entre dos que sean hombre y mujer. Adelante. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas es un instante. Vivir de sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Oh, mía por siempre, solo mía, niña y amiga, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Vamos a pasar a decir que tenemos libros en venta de nuestro maestro argentino Antonio Caponetto. Por ejemplo, tenemos Metodología de Estudio y Exposición Oral. Este libro es un manual para orientar la acción de los docentes y de los alumnos, pero no en todos los aspectos de su quehacer, sino en 2 cuestiones específicas. Por un lado, la del método de estudio, y por otro, la de las recomendaciones más importantes a efectos de mejorar la exposición oral en unos y en otros. Después tenemos de nuestro maestro argentino también la misión educadora de la familia, frente al ambiente secularizado y hedonista que nos domina, frente a los ataques frontales o indirectos de los partidarios de la disolución del hogar cristiano, frente a tantas y tan sutiles como variadas formas de negación del orden natural y aún del sobrenatural, la educación familiar es un verdadero reto y un desafío que no podemos dudar en emprender. También tenemos de Caponetto La Iglesia Traicionada, libro interesante, vinculado a algo que vamos a decir para cerrar el programa. Contiene este libro, La Iglesia Traicionada, por un lado un retrato duro pero veraz del cardenal
Jorge Mario Bergoglio, quien es ahora Papa. El autor, Caponetto, no vacila en calificarlo como un pastor infiel a la Iglesia Católica, mas llega a tan categórica conclusión con argumentos fundados y solventes, tomados en su totalidad del mismo itinerario del obispo, de su actuación pública llena de gravísimas heterodoxias, de sus declaraciones y conductas nutridas de errores y duplicidades, y de funestas contemporizaciones con los enemigos de la fe verdadera. Finalmente, también tenemos a la venta el libro de Alejandro Sosa Laprida, argentino, amigo nuestro, Plandemia. El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró el estado de pandemia por un nuevo tipo de coronavirus, lo que provocó una serie de decisiones sin precedentes: confinar el mundo entero, dejar a la población sin atención médica, impedir las autopsias, cerrar las escuelas, prohibir viajes y reuniones, suspender el culto religioso, deshumanizarnos a través del enmascaramiento, el aislamiento y el distanciamiento, erradicar la presencialidad de la vida social, convirtiendo la interacción digital en la norma de una existencia humana artificial y solitaria, instaurar una nueva normalidad distrópica, a la propaganda del miedo, etc. De esto se trata el libro Plandemia, de refutar todas estas cuestiones y criticarlas, de nuestro amigo Alejandro Sosa Laprida. Todos estos libros nosotros los enviamos sin costo a su domicilio, y si compra más de un libro le hacemos un 10% de descuento en los siguientes 2 o 3 libros que usted compre. Los precios se los pasamos a decir: Plandemia 680 pesos, La Iglesia Traicionada 750 pesos, La Misión Educadora de la Familia 720 pesos, Metodología de Estudio y Exposición Oral 780 pesos. Esto es, queridos escuchas, para solventar esta audición, ¿verdad? No tiene un afán de lucro ni mucho menos. El teléfono para requerir estos libros, y repito, se los llevamos sin costo, 092-338-025. WhatsApp, mensaje de texto, llamada, repito, 092-338-025. Envío sin costo, con los más de un libro 10% de descuento. 092-338-025. También ese es el número con el cual usted puede contactarnos, manifestarnos sus preguntas acerca del movimiento, si quiere conocer algo más acerca del movimiento Verdad, y también, como le acabo de decir, naturalmente, si requiere alguno de estos libros, comprar alguno de estos libros, por supuesto que a las órdenes. 092-338-025. Hablando entonces de Bergoglio, quien dice ser Papa de la Iglesia Católica, nosotros teníamos para cerrar el programa del día de hoy una noticia que también nos brindó un amigo, y le agradecemos mucho, acerca de determinadas cosas que dijo este hombre, que hace las veces o que es Papa, hace poco, el 21 de julio. Y podríamos decirlo como titular, que Bergoglio es un hombre que está absolutamente alineado con el globalismo y con la Agenda 2030 de la ONU, y con el progresismo, y con los enemigos de la Iglesia de Cristo. Lisa y llanamente. ¿Puede ser un papa? ¿Puede un papa decir cosas que son de los enemigos de la Iglesia de Cristo? Bueno, hay muchos que con mucha solvencia dicen que directamente deja de ser papa por esa misma razón. Ipso facto. Este señor escribe, muy suelta de cuerpo, con motivo de la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, lo siguiente. Por ejemplo, habla de la conversión ecológica. Inventa un nuevo motivo, un nuevo concepto, Bergoglio, que es el de la conversión, no a Cristo, no al Evangelio, no a la Iglesia. No, de eso el supuesto Papa Francisco no habla nada. De eso no habla nada. ¿Para qué? ¿Para qué decir que hay que convertirse a Cristo y que hay que seguir los 10 mandamientos?
y la doctrina de la Iglesia. Eso no. Sí, pero sí habla de la conversión ecológica, eso sí. Eso sí, lo que pide la Agenda 2030 de la ONU, el desarrollo sustentable, eso sí. Hay que convertirse ecológicamente, dice en este mensaje Bergoglio. El mensaje de Bergoglio incluye un llamamiento a la aplicación del Acuerdo Climático de París, que es favorable este acuerdo al aborto y a la anticoncepción. ¿Cómo un papa puede estar de acuerdo con algo, con este Acuerdo Climático de París, que incluye cuestiones favorables al aborto y la anticoncepción? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Es decir, no se nos ocurre una justificación porque no la hay. Bergoglio en este mismo mensaje, quien dice ser papa, habla de la madre tierra. De la madre tierra. Dice, la madre tierra lanza un coro de gritos y llora y suplica angustiada porque se maltrata nuestra casa común. Y aquí el mensaje ecológico también, de la Agenda 2030. Y el concepto que alguno intentó justificar desde el arcaísmo, de madre tierra, que indudablemente refiere en esta suerte de heterodoxia, o sin esta suerte, esta gran heterodoxia que domina en el magisterio del supuesto Papa Francisco, a la Pachamama. Pachamama que ya fue tributada por el propio Francisco Bergoglio. Claro que cuando dice madre tierra está refiriendo a Pachamama, porque eso significa Pachamama, madre tierra etimológicamente hablando. No hay ningún arcaísmo que pueda justificar este claro mensaje heterodoxo. La madre tierra llora, dice Bergoglio. La madre tierra llora. Expuestos a la crisis climática, sigue el documento, los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor. Y se hace eco Bergoglio del supuesto cambio climático, que es difícilmente comprobable desde el punto de vista científico. Llama a la conversión religiosa. Y finalmente, el mensaje del Papa sigue los comentarios pronunciados el 6 de julio pasado, por él mismo, y escuchen esto, en los que advertía de la urgente necesidad de reducir el consumismo y el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de carne, animando a los jóvenes a comer menos carne para salvar al medio ambiente. Y acá Bill Gates y los progresistas y los globalistas aplauden de pie, porque Bill Gates, ustedes sabrán, tiene empresas e industrias dedicadas a hacer carne sintética, y por acá viene el tema de la Agenda 2030. Y fíjense, descarnadamente, si será Bergoglio un globalista, que llama a reducir el consumo de combustibles fósiles tal como pide la Agenda 2030 de la ONU, y llama a dejar de comer carne roja. También mensaje paladino del Foro de Davos y de la Agenda 2030 de la ONU, con sus laboratorios de carne sintética. Estas son las expresiones que surgen de este documento que me mandó mi amigo, al cual le agradezco mucho, y que utilizamos para terminar esta audición pasional que tuvimos hoy. Pasional realmente, pero miren, hay que ponerle pasión a esto porque si no se va todo al carajo. Y disculpen la expresión. Tenemos que poner el grito en el cielo y luchar por la regeneración moral y política de nuestro país. Y eso hacemos desde el movimiento Verdad. Muchísimas gracias por su atención. Lo esperamos Dios mediante el lunes que viene por aquí, por Radio Fénix a las 18 horas. Al llegar, la Virgen se sonreía sin saber qué contestar. Mi
ha mandado el Padre Eterno que le vingues el favor. Si quiere, Virgen bendita, ser madre del Salvador.